Días, tardes, noches, bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de ayudas en unos minutos para aquellos empresarios y empresas que desean salir de la crisis y aprovechar la reactivación económica. Hoy tenemos un invitado muy importante y que nos va a brindar sus reflexiones en relación a varios temas de talento humano. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Y muchas gracias por eso, es muy importante. Bueno, es una forma de aprecio de decirlo. Efectivamente, voy a mencionar un corto perfil de Héctor. Héctor viene de una larga trayectoria corporativa y de áreas de talento humano, ocupando cargos de liderazgo en esas áreas de talento humano y es un estudioso de esta área tan fundamental para las empresas. Es columnista de La República y es gerente general de LHH, donde ha vivido muy de cerca todos estos cambios y transiciones desde el mundo del trabajo. Y sin más, vamos a entrar en materia. Héctor, cuéntanos qué pasa en el mundo del trabajo, cuál es el futuro del mundo del trabajo y cuáles son esas competencias que los profesionales deben desarrollar y qué tiene que ver con la responsabilidad de ellos en ese proceso. Adelante, tienes los micrófonos. Claro que sí, Julio, muchas gracias. Para hablar sobre el futuro del trabajo, creo que es importante contextualizar sobre lo que está pasando en el planeta. Hemos oído hablar desde hace ya un año y medio, un poco más de un año y medio, sobre la tormenta perfecta que se nos ha generado con este tema de la pandemia y del COVID-19, pero resulta que la evolución del mundo de trabajo viene desde mucho antes. Nosotros estamos oyendo hablar de la cuarta revolución industrial por allá desde el año 2011. Todos somos conscientes de los cambios de los hábitos de los consumidores, todos somos conscientes de las generaciones nuevas que confluyen en el entorno de trabajo y no nos hemos preocupado lo suficiente. Y aquí un mea culpa para las áreas de talento humano de las organizaciones de anticiparnos un poco al futuro, de adivinar un poco qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo para garantizar que el talento de las organizaciones, que es el activo más valioso que tienen, esté preparado, no solamente para no caer en la obsolescencia, que es un riesgo terrible, sino también para que puedan asumir las responsabilidades que trae este mundo que está en constante evolución. Hay unas cifras de la OCDE que son aterradoras en cuanto a la evolución del mundo de trabajo. En un estudio del 2019, la OCDE habla de un 14% de cargos que están en riesgo alto de automatización. Es decir, que pueden ser sustituidos por inteligencia artificial, por robots, etc. Y hay un 32% de los cargos que actualmente hay en el mundo que están en riesgo de ser radicalmente transformados. Entonces, si uno mira sobre todo este 32% de cargos que son susceptibles de transformaciones radicales, pues la pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué estamos haciendo los individuos y las organizaciones para prepararnos para afrontar esa situación que se nos vino encima? Pero esto puede generar algún tipo de desempleo funcional. Eventualmente sí, Julio. Yo creo que en los cargos que son susceptibles de automatización puede presentarse un desempleo funcional. En los cargos donde la mente humana todavía sigue siendo fundamental o central en el ejercicio del cargo, no creo que haya un desempleo funcional, pero sí creo que hay una responsabilidad muy importante de actualización y de adquisición de las competencias relevantes y necesarias para desempeñarlos de manera exitosa. Okay. El Foro Económico Mundial, a propósito de eso, tiene unos estudios que se titulan El futuro del trabajo, The Future of Work, y realmente pues lo primero que uno se pregunta es si realmente es el futuro, si estamos viviendo ese futuro ya en este momento, deberíamos haber tomado acción hace algún tiempo. Y habla en un informe reciente de las 10 competencias que a juicio del Foro Económico Mundial se requieren para ser exitosos en el futuro del trabajo, en el 2025. Y da la casualidad que de esas 10 competencias que menciona el Foro Económico Mundial, ninguna tiene que ver
con el conocimiento que uno adquiere en las academias, en las universidades, a través de Google, sino que son competencias de las que normalmente se conocen como competencias blandas, que cada vez son más duras y cada vez son más importantes. Y dentro de esas 10 competencias hay cosas como, me va a permitir leerlas, que las tengo aquí a la mano: solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gerencia de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, criterio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Todas esas son competencias que necesitamos adquirir, que no nos las enseñan en ninguna parte y que por lo tanto es responsabilidad nuestra como seres humanos de empezar a afinarlas y empezar a incluirlas dentro de nuestros activos de competencias. Unas son relativamente conocidas y han sido objeto de múltiples menciones, sobre todo a propósito de la pandemia, como la resiliencia, como la inteligencia emocional, pero otras son francamente novedosas. Este tema de la flexibilidad cognitiva, que no es otra cosa que una especie de multitasking intelectual, se vuelve fundamental para el futuro del trabajo, Claro. presente del trabajo. Y es responsabilidad, considero yo, Julio, de los individuos, de todas las personas, preocuparse por su propia carrera. Primero, uno todavía oye comentarios como: yo no he crecido porque es que la organización en la que trabajo no me ofrece oportunidades, o no me promueve, o no me desarrolla. Absolutamente cierto. Delegarle el desarrollo individual a una compañía es el equivalente a delegar el manejo de la tarjeta de crédito a un desconocido. O sea, eso es prácticamente dejarla al azar. Totalmente Entonces, de acuerdo. primera reflexión fundamental, Julio, es que el desarrollo de carrera depende de los individuos, depende de cada uno de nosotros. Segundo, que tenemos que anticiparnos al futuro, porque no hacerlo ya nos deja en una situación de desventaja y puede llevarnos a la obsolescencia de manera muy rápida. Y tercero y más importante, que la adquisición de nuevas competencias, lo que se oye mencionar con frecuencia de reskilling y upskilling, que son términos pues bastante técnicos a los que no vale la pena referirnos, tienen que ver con la necesidad del individuo y la necesidad del entorno, que confluyen en una serie de habilidades que se requieren para agregarle valor a las organizaciones ya, a partir de este momento. Claro. Entonces, Ahora, en lo es que un hizo tema esencialmente de carrera. Claro, pero lo que hizo la pandemia fue tal vez acelerar ese futuro a hoy. Sin duda, acelerarlo, y fuera de eso, obligarnos a abrir los ojos. Cuando uno habla o oye hablar de la cuarta revolución industrial, hasta marzo del año pasado, antes de que empezara la pandemia, era como una cosa interesante, importante, qué bueno tener iniciativas de transformación digital, etcétera. Y hoy en día, el que no inició por lo menos con ese proceso antes de la pandemia, ya lo dejó el tren. Y en cosas tan elementales como el cambio de un día para otro de la presencialidad a la virtualidad. Claro. Entonces, una organización que tenía a sus representantes de ventas con la metodología del maletín y que no saben usar Zoom, ya se quedó atrás. Ya se quedó atrás porque los cierres de los negocios a partir de marzo del 2020 se hacen a través de este tipo de herramientas. Claro. Entonces, lo aceleró y generó una conciencia muy importante sobre la importancia de adaptarse a un entorno permanentemente cambiante. El famoso VUCA o VICA que oye uno mencionar con frecuencia, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, sumado a uno que es la impredecibilidad. El mundo se volvió impredecible, lo cual hace que no tengamos respuestas para todas las preguntas y que la improvisación responsable también adquiera una relevancia muy importante en este mundo. Me queda una pregunta con relación a las competencias. No mencionaste nada de ser hábil digitalmente o tecnológicamente, o están ahí incluidas. No, no están incluidas porque es que este estudio del Foro Económico Mundial se refiere al futuro del trabajo y esas habilidades digitales tienen que existir hoy. O sea, ya las da por sentadas. Las da por sentadas. O sea, más grave aún. Y sobre todo a nuestras empresas
que sufrieron con la pandemia, y es cómo comenzar ese camino posiblemente, o las que no han comenzado, o las que apenas están dando. ¿Cuál sería como ese corto mensaje de recomendación para las empresas que están viendo que ese panorama cambió, que requieren, digamos, sumarse a estas nuevas competencias? ¿Cuál sería como esos primeros pasos, Héctor? Julio, yo pienso que esta adquisición de estas 10 competencias que yo mencioné así en una como lista de lavandería, no necesariamente son obligatorias para todos los cargos, ni para todas las personas. Entonces, me parece que es muy importante, algo que ya mencioné antes, garantizar en las organizaciones que los individuos adquieren conciencia sobre la responsabilidad de su propia carrera. Okay. Y en segundo lugar, identificar cuáles son de esta lista de competencias, más todas las demás que pueden existir, cuáles son las que yo como individuo requiero para ser exitoso y para mantenerme vigente en mi profesión, en mi oficio, en mi actividad. Perfecto. Muy Y eso pues anclado con en el individuo. Muy anclado centrado en en el el individuo. individuo, Sí. pero por supuesto con el apoyo de las organizaciones, porque Perfecto. es que las organizaciones también tienen un papel que jugar. No son las responsables del desarrollo, pero sí son las proveedoras de las herramientas, del tiempo, de los recursos, de las opiniones de los líderes que ayudan a los individuos a enfocar ese plan de carrera. A nosotros todos en las compañías nos enseñan a tener conversaciones de desempeño, pero rara vez nos enseñan a tener conversaciones de desarrollo, y son bien distintas. Totalmente. Y uno como individuo también le dedica mucho más tiempo a cumplir sus metas y sus objetivos anuales o semestrales que a pensar en su propia carrera y en su futuro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un tema de conciencia principalmente. Bueno, Héctor, pues se nos acaba el tiempo por el formato. Interesantísimo. Aquí podíamos seguir horas y horas conversando de estos temas que son apasionantes y que nos van a delinear cuál va a ser ese futuro del trabajo hoy. Nuevamente, mil gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Julio, y el mensaje de cierre es que el futuro no es mañana, el futuro hay que empezar a vivirlo hoy en estos temas de competencias y de trabajo.